postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí.
Hola, es el pastor Joel Ramírez, una vez más, transmitiendo desde la Iglesia Centro Cristiano de Minneapolis. En la semana pasada estaba compartiendo acerca de este mismo capítulo 16 de San Lucas, versículo del 19 al 31, y hablaba de el rico y Lázaro, algo que también habla de las riquezas de los hombres. El día de hoy voy hacia atrás, y voy a hablar acerca de los primeros 13 versículos del capítulo 16 de Lucas. Y esa es la historia de este hombre llamado el mayordomo infiel o el mayordomo injusto, también otros títulos le ponen así. Jesucristo se acercaba a la ciudad de Jerusalén pensando en esos trágicos momentos que iba a pasar. Los fariseos estaban empujando para que dijera algo incorrecto y de esa manera aprisionarle y meterlo a la cárcel. Sin embargo, Jesús no sentía pánico, sino que trataba de seguir enseñando lo último que él tenía que decir a sus discípulos para que estuvieran listos para el momento en que él iba a partir y no estar presente. Y en este capítulo específicamente, capítulo 16, habla mucho acerca de la mayordomía, las riquezas, cómo utilizar el dinero como cristianos. Un capítulo anterior había hablado acerca de 3 cosas que se habían perdido y se habían encontrado. O sea que eran las cosas perdidas y encontradas. Entonces, en esta idea, habló primero de las 100 ovejas. 99 estaban a salvo, se perdió una. Dejó las 99 en el desierto, no en el aprisco, como dice la canción que conocemos. En el desierto, y fue a buscar la que se había perdido. Posiblemente tenía perros guardianes o tenía otros compañeros que se quedaron a cuidar de las 99 y él fue nada más a buscar la que se había perdido. En la segunda historia de estas cosas perdidas habla acerca de 10 dracmas que se perdió. Una mujer tenía 10 dracmas, se perdió una y estuvo buscando, barriendo, levantando, acomodando, buscando hasta que encontró la que se había perdido y fue a comunicárselo a todos sus vecinos bien contenta de que había encontrado la moneda perdida. Y no era cualquier moneda, no nada más era $1, una moneda de $100, o no eran monedas que tenían un valor, sí tenían un valor obviamente, valor material, pero más era el valor simbólico de que las mujeres se les daba ciertos regalos cuando se casaban. En este caso posiblemente era una diadema en la cabeza que las mujeres se colgaban con 10 moneditas, era el regalo de bodas, era como un anillo de bodas para ellas posiblemente. Entonces, no era nada más perder una moneda y bueno, me compro otra o pongo otra en su lugar, sino era el simbolismo de lo que representaba. Y un poco más allá de esa historia, dice el final de esa historia, hay fiesta cuando un pecador se arrepiente en el reino de los cielos. Entonces, así como esta mujer perdió algo que le faltaba para complementar lo que ella había recibido cuando se casó, ahora también en el reino de los cielos dice que hay un gozo grande por los ángeles, por Dios mismo, cuando un pecador se arrepiente. Y después habla del hijo pródigo. Creo que hemos escuchado esa historia muchas veces. Un hombre que tenía 2 hijos, uno le pide su herencia y malgasta. Esa palabra ténganla en cuenta, malgasta todo lo que lo habían dado como herencia. El hijo mayor se queda en casa. El hijo menor, pues en determinado momento vuelve en sí, se da cuenta que había perdido todo y que estaba viviendo en lo peor de lo peor de lo peor, alimentando cerdos. En la mente de un judío, alguien que los cerdos eran inmundos. No había cerdos en Israel, había cerca de ellos, pero no en ellos. Entonces era el peor de los trabajos, tocar un cerdo o trabajar alrededor de cerdos. Allí, estando en esa situación, se levanta ese hombre, dice, vuelve en sí, voy a volver con mi padre y voy a decirle, he pecado contra el cielo, contra ti, y recíbeme como uno de tus hijos. Regresa y el hijo mayor que estuvo todo el tiempo ahí, pues el hijo mayor lo ve con desconfianza, lo ve con egoísmo y dice, se fue a gastar dinero con mujeres y con amigos y ahora viene a pedir un poco más. Y el hijo menor es el que se arrepiente y el hijo mayor, aunque tenía todo, no se arrepiente. Dense cuenta cómo va entrando la idea de los fariseos que le están atacando. Ahora Jesús está respondiendo a esos mismos fariseos, dándole donde más les duele. No en interpretaciones teológicas. Donde más le dolía a los fariseos es en el dinero, en el bolsillo.
Dice Jesús con ellos, ustedes diezman la menta, diezman el comino, diezman lo más mínimo, lo más pequeño de todo lo que tienen, y con esa idea que todos le van a alabar a Él, pero también lo que hacen es que se comen las casas de las viudas. O sea, una viuda en aquel tiempo no tenía representación, no tenía voz, era una sociedad machista como la judía en aquel momento, no tenía oportunidad de una mujer defenderse. Entonces esta mujer regularmente, si alguien le ponía la mira para quitarle sus posesiones, podía hacerlo porque no tenía tanta representación delante de la justicia. Y los fariseos parece que eran especialistas en buscar casos donde pudieran abusar de personas que no podían defenderse y hacerse más ricos. Esa era la situación de los fariseos. Y aquí es donde Jesús empieza esa historia, aunque en el principio de esa historia habla a los discípulos. Y los discípulos no nada más eran los 12, sino también las personas que estaban siguiéndole. Pero no estaban solo las personas que estaban siguiéndole, sino también los fariseos, los escribas y aquellas personas que eran intérpretes de la ley, para ver en qué lo encontraban falta para perseguirle. Dice así la palabra de Dios. Lucas 16, versículo 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como derrochador de sus bienes. Hay otra vez la palabra derrochador de sus bienes. Esa palabra derrochador de sus bienes nos recuerda la historia anterior, acaba de decir esas mismas palabras. El hijo pródigo fue y malgastó su herencia. Y esa misma palabra aparece aquí, derrochador, la cambia por derrochador, pero es malgastó sus bienes. Posiblemente era un hacendado que tenía un mayordomo. No solamente era un supervisor en nuestras mentes modernas, más bien era un administrador, pero no un cualquier administrador. Tenía mucho dinero y lo voy a poner ahorita como parte de la historia, la interpretación de eso. Era más bien como un CEO en SEO, no sé si se dice SEO o CEO, es una persona que era como un ejecutivo, director ejecutivo o un presidente del consejo de tal compañía. Entonces era la persona en más alto rango después del dueño, el patrón. Y este hombre, según lo que acabamos de leer, acaba de cometer el crimen de abuso de confianza o transgresión. Utilizo esa palabra transgresión porque es la palabra bíblica, pero la palabra que más se parece a esa palabra de transgresión es traición. No es lo mismo que en México lo he escuchado muchas veces. Una persona va a su trabajo, se sube a un transporte público, le llaman combis, y en la combi lo asaltan. Le quitan su celular, le quitan el poco de dinero que tiene, le quitan la mochila y los dejan ir. No fue traición. No fue traición porque el ladrón ese ni le conocía ni sabía ni quién era. Es más difícil cuando alguien que sí conoces te da una puñalada por la espalda sin que tú lo esperes. Tú le conoces. Eso es transgresión. Eso es lo que este hombre acababa de cometer. Era un engaño, una traición contra alguien que había depositado su confianza en él y que le había derrochado lo que él tenía a su cargo, ¿sí? Es como un esposo engañando a su esposa, como un hijo engañando a sus papás que les dice, papás, fíjate que necesito dinero para la colegiatura y mis libros, y le dan lo que él pide porque quieren que su hijo se prepare, y este hijo se va con los amigos, compra drogas y se mete en toda clase de problemas, traicionando la confianza de sus padres. Es similar, alguien que se le deposita confianza y que al final de cuentas termina malgastando todo lo que se le ha dado, ¿sí? Y en este caso el religioso, el fariseo, que debía ser un ejemplo de justicia y de amor, porque representaba supuestamente a Dios, y vivían vidas para ellos mismos. Si hacían algo, lo hacían para que los demás les alabaran y dijeran, mira qué hombre tan religioso, tan buen hombre, seguro está a un paso de estar en el cielo, pero en su corazón eran sepulcros blanqueados, pintados por afuera, pero por dentro pudriéndose por causa de que su corazón no estaba con Dios. Vemos el siguiente versículo de esa historia. Entonces
Lo llamó el patrón, el dueño, llama al mayordomo que había sido acusado de estafarle y le dijo: ¿qué es eso que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, o sea, de tu administración, de lo que estás usando, porque ya no podrás ser más mi mayordomo. Eso es lo que le dice el dueño a este mayordomo injusto. Jesús le dice esto, en ciertas palabras más modernas: estás despedido. Si fuera Trump en su programa que tenía antes, you're fired. Estás despedido, no puedes trabajar más aquí. Comete un error administrativo. El error administrativo que comete este dueño o este patrón es que si lo corrió, debía haberlo corrido y decirle: agarra tus cosas y vete, no te quiero ver más aquí. Pero de alguna manera, no sé si fue un error o fue una segunda oportunidad que el dueño le estaba dando a este hombre que creo consideraba su amigo. Consideraba a alguien como él. ¿Por qué? Porque si él sabía que era un mayordomo que robaba, que engañaba, que podía mentir y traicionar, lo más probable es que tenía que tener más cuidado con él. Decirle: oye, vete de aquí, no te quiero ver más. Pero en lugar de eso, parece que este hombre todavía tuvo un tiempo para llamar, hacer un plan y llamar a algunas personas que después voy a explicar. Pero entonces no creo que haya sido tanto un error administrativo del dueño, si fuera representando a Dios o lo bueno, sino más bien creo que fue una segunda oportunidad para este hombre para que recapacitara del camino que llevaba y volviera al camino correcto. Recuerdo la historia de una mujer en un pueblito donde estuve trabajando como pastor. Esta mujer había crecido en la iglesia, pero era rebelde, su corazón era duro, no le gustaban los hermanos porque pensaba que estaban estafando y pensaba, o sea, toda clase de cosas para excusarse de su rebeldía que tenía. Se casó, tuvo hijos y después tuvo cáncer. Ya era mayor. No era anciana, era una mujer solamente madura. Le dieron una noticia. Le dijeron: es una enfermedad terminal, 6 meses a 1 año ya no vas a vivir más. Esta mujer, en los últimos meses que vivió, fue una mujer transformada. Realmente sorprendente cómo transformó su vida y empezó a hablar de Dios, empezó a orar, empezó a buscar más de su palabra. Había renegado toda la vida de Jesús y ahora que estaba en sus últimos días, se acercó tanto a Dios que empezó a llamar a otras personas y decirle: mira, no vayas por esos pasos, no te conviene. Mira, busca de Dios. Mira, Dios, no tenemos la vida, y con palabras llenas de amor, de compasión por otros. La gente le escuchaba por la paz interior que ella reflejaba, porque tenía esa paz interior, se había puesto en paz con Dios. Y esos últimos meses que vivió fue uno de los meses más productivos de toda su vida. Y fue algo que impactó a esa comunidad, como una persona que recibe una noticia como esas puede tener paz para continuar una vida pensando que hay una vida después de la vida. Tuvo una segunda oportunidad y la aprovechó. Este hombre, vamos a ver qué hizo. Lo encuentran con las manos en la masa, ¿sí? Le dicen: tienes que rendir cuentas. Este hombre, vamos a ver, no responde nada, no niega las acusaciones, no razona o no pide un plazo para poder pagar lo que sabía que era demasiado posiblemente, sabía que no tenía opción para poder hacer nada. Y fíjate lo que hace. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me va a quitar la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. No dice nada, no responde la acusación, no se disculpa, no argumenta, se queda callado. ¿Pero se arrepintió este hombre? No se arrepintió. Busca la manera, como los gatos, caer parado, ¿sí? Este hombre era un hombre que también era un hombre libre, no era un esclavo. El esclavo, en aquel tiempo había esclavos mayordomos, había hombres libres que podían ser mayordomos, era una diferencia. El esclavo no tenía opción, trabajaba con su amo y su amo era dueño de todo lo que hacía. Podía golpearlo, podía hasta matarlo y no había problemas legales porque él era el dueño como un animal, casi se consideraba, más bien lo podían tratar como tal. Pero este hombre era libre.
decía, ¿qué hago ahora? Cavar no puedo. O sea, sus fuerzas ya se habían acabado o estaba tan acostumbrado a la vida de solamente estar dirigiendo cosas y hacer decisiones que no había ejercitado su cuerpo físico, o a lo mejor era un hombre de edad quizá también. Cavar no puedo trabajar con mis manos. Y también dice, mendigar me da vergüenza, y es paradójico eso, me da vergüenza mendigar, ¿sí? Mugroso hombre que no le daba vergüenza robar, pero sí le daba vergüenza mendigar. No sé qué es más deshonroso, robar o pedir limosna, pedir ayuda en la calle para poder comer. Este hombre no tenía vergüenza, era un desvergonzado, pero aún dentro de su desvergüenza tenía vergüenza. Esto es para muchos servidores públicos en la actualidad también, ¿sí? Que usan el dinero de los contribuyentes de cualquier país para vivir en los lujos más altos. Ya Dios los va a llamar a cuenta también. Esto que estoy contando, esa historia, parece que eso fue hace 2000 años. Ya no pasan las cosas así como hoy. Que no, nada más checa el periódico, a todos los partidos políticos que prometen que se va a acabar la corrupción, la bandera de la anticorrupción, y llegan a ser igual o peor de corruptos que los anteriores que quitaron. Nada más que pasen unos cuantos años, y a veces hasta meses o días, y empieza a surgir toda la mugre que también vienen estos nuevos hombres. La razón, el hombre es el mismo. El partido político no cambia al hombre. El único que cambia al hombre es Jesucristo nuestro Señor. Versículo 4. Yo sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. El hombre rico entonces en esta parábola, en esta historia, posiblemente era propietario de una hacienda, y si tú conoces un poco de campo, yo apenas estoy en cierta manera conociendo por causa de que conozco a alguien que compró una tierra por ahí grande y renta un espacio para que las personas le dan cierta cantidad por ese espacio que renta, donde la persona que renta hace lo que quiere, ¿sí? O sea, puede sembrar, puede poner un taller, puede poner lo que quiera, le renta el espacio. Es más, creo que también tiene un garage, donde por aquí en el sur le rentan para meter botes ahí durante el invierno, que se pone bien frío, y durante el verano se los llevan y hacen lo que tienen que hacer y lo regresan en invierno, le pagan por mes, ¿sí? Entonces renta el espacio. Este hombre era muy rico y posiblemente rentaba tierras a otras personas que a los arrendados entonces trabajaban en lo que querían hacer y le daban cierta cantidad al dueño de las cosas. Pero en ese sentido, ¿sí? Estaba este hombre acostumbrado a no trabajar y a vivir de la estafa, del engaño y de aprovecharse de otros. Y es una vida que se puede llevar como parte de ti. El día de hoy, por ejemplo, mi esposa me mandó un mensaje de texto y me dice, oye, mira, decidí dejar de aplicar al desempleo, porque en Estados Unidos, si alguien pierde su trabajo, puede aplicar por, no sé, unos meses, no más de un año me parece, no estoy seguro porque nunca he aplicado, pero pueden aplicar, y en esos meses que no trabaja, le llega, no sé si al 70%, te digo, no conozco tanto, 70% de lo que recibe normalmente en un trabajo regular, hasta que encuentra otro trabajo. Entonces es una gran bendición vivir en este país. Mi esposa no perdió su trabajo, pero dejó de trabajar por causa del coronavirus. Ella trabaja en masaje terapista, entonces no pudo seguir trabajando en ello y pues pidió desempleo. El gobierno le está mandando un cheque cada mes o cada semana, no sé, le está mandando. Y ahora empezó a recibir llamadas de personas que quieren recibir otra vez masajes, porque pues casi una necesidad aquí en Estados Unidos con tanto estrés. Entonces ella dijo, bueno, voy a empezar a aceptar esas citas para personas que me están pidiendo, y si hago eso voy a tener que dejar de recibir esa ayuda del gobierno. Y lo hizo, ¿sí? Pero no todos hacen eso. Hay otras personas aquí en Estados Unidos, también conozco algunos casos, no me voy a mencionar nombres, pero menciono unos casos, de que aumentan el número de hijos, aumentan el número de dependents, le llaman así dependents, aumentan el número de las cosas que hacen, las cosas que reportan, para poder agarrar lo más para ellos.
están en cierta manera pensando, yo necesito ese dinero, por eso voy a inventar, ¿sí? Y no se dan cuenta de que están demostrando lo que hay dentro de ellos mismos. ¿Sí? Uno tiene que trabajar con sus manos. Uno tiene que hacerlo correcto. Sí, tiene que proveer para el futuro. Tenemos que proveer para el futuro. Estoy dando pequeñas palabras, un pequeño mensaje dentro del mensaje grande a los jóvenes y adolescentes. Proverbios 6, 7 y 8 dice, ve a la hormiga, o sea, ve no de ir, sino ver de ver. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y, joven, no pierdas tu tiempo jugando juegos que no llegas a ningún lado. Acostado en la cama viendo televisión o conectado al internet sin utilizar tu cerebro para cosas buenas o tus fuerzas, que tienes muchas, para algo productivo. Estás previniendo para el futuro. Y si tú esperas tener un buen futuro, no sigas acostado en la cama. Levántate de ahí y empieza a trabajar, ¿sí? Eso lo digo yo como padre, como pastor y como en el nombre de Dios. Levántate y deja de estar de flojo, ¿sí? Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso
Pero sigo adelante. Y llamando, versículo 5, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, o sea, el mayordomo, se le ocurrió algo, ya sé lo que voy a hacer, ¿sí? Prevé para el futuro, no quiero trabajar, no quiero mendigar, ¿qué voy a hacer? Como te digo, posiblemente un hacendado que arrendaba sus tierras, entonces llama a uno de los arrendadores y le dice, ¿cuánto debes a mi amo? La idea que se le ocurrió fue ajustar las deudas de los arrendadores y eso era legal, él podía hacerlo escrito y firmarlo y quedar firme. Era el mayordomo, tenía los sellos, tenía el poder para hacerlo hasta ese momento todavía. Y él decidió hacerlo de esa forma. El ladrón regularmente va a seguir robando. Es una forma de vivir. Aquel que le gusta estafar va a seguir estafando. Aquel que le gusta engañar va a seguir engañando. Aquel que le gusta ser infiel va a seguir siendo infiel. Versículo 6. Él dijo, 100 barriles de aceite. Entonces el mayordomo responde, toma la cuenta, siéntate pronto y escribe 50. O sea, 100, ahora 50. Tenía el poder todavía, como te digo, el error administrativo fue no correrlo de inmediato. Ahora empieza a hacer sus trucos para poder seguir viviendo con comodidad. La enseñanza aquí de este pasaje es que este hombre empezó a tener en mente no nada más el engaño, sino también la generosidad, la beneficencia a otros, a aquellos más pobres, más débiles, más indefensos que nosotros. Eso que estaba haciendo no solamente preparaba su futuro en la vida, pero si lo tomas en serio este pasaje, este tipo de acciones pueden preparar tu futuro en la muerte o en la nueva vida, no sé cómo quieras llamarle, ¿sí? Lo que estaba ofreciéndole este hombre era 3 años, algunos piensan eso, no puedo decir que todos los autores piensan eso, pero piensan que lo más probable es que era aproximadamente algo así como unos 30, 35 barriles por año, por cosecha. Entonces lo que le debía a este hombre era 3 años de trabajo, del pago de 3 años. Y es interesante que escoja el aceite de olivo. El olivo es un símbolo de la paz. O sea, recuerdas a Noé cuando está en el arca y hay una tormenta y pasan meses y meses. Yo sé que dijeron 40 días, pero después pasaron meses en lo que el agua bajaba. Antes de 1 año manda una paloma y la paloma regresa en su pico con una rama de oliva. Y es el símbolo de la paz no sé si desde aquel tiempo, pero modernamente es el símbolo de la paz. Entonces, de alguna manera, él estaba promoviendo la paz, simbólicamente, dijéramos aquí. No es una interpretación completa, sino simplemente simbólica. Empieza a mostrar generosidad por aquellos que tienen paz o por la paz, ¿sí? En cierta manera, aquí soy un poco dogmático. Hace cosas incorrectas, pero ayuda con generosidad a otro hombre y trae paz a ese hombre, ¿sí? A veces en la iglesia recibe regalos de quién sabe quién, de quién sabe de dónde viene ese dinero. Y el pastor o el líder religioso puede pensar, ¿lo voy a recibir o no lo voy a recibir? Bueno, yo te digo, recíbelo. Eso es dogmático, eso solamente es mi opinión. Aquí no estoy hablando en nombre de Dios, ¿sí? Si alguien me da algo y es para beneficiar o bendecir a otra persona, o para ayudar a echar para adelante un proyecto o cualquier cosa, yo no voy a estar preguntando si viene de malos caminos o buenos caminos. Elías, por ejemplo, cuando recibe alimento de parte de Dios por medio de unos cuervos, le traían todos los días pan y carne en su pico. Y yo no conozco todavía ningún cuervo que sea panadero y que sepa hacer pan. ¿Dónde agarró ese pan, ese cuervo? Pues los cuervos son buenos si estás descuidado, te llevan lo que tengas ahí. Entonces, lo más probable es que se lo haya robado por algún lugar, pero venía a alimentar al siervo de Dios por medio de Dios que le dio ese mandato.
Entonces, a veces hay cuervos en la iglesia que trabajan quién sabe en qué y tú dices, ay, pues que sigas viniendo porque a lo mejor un día le cae el 20 de lo que predicamos y empieza a cambiar su vida, pero mientras tanto, si quiere apoyar, que apoye, si quiere bendecir, que bendiga. A lo mejor está pensando también en su futuro y Dios lo toma en cuenta. Después vamos a ver que el dueño admira por lo que está haciendo. No admira la forma de engaño, no prueba el engaño, pero admira cómo este hombre está trabajando para su propio bien. Y después dice que si fuéramos así de listos, a lo mejor nos sería mejor, pero déjame llegar a ese punto. Versículo 7. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Este contestó, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. También aquí el trigo, otro producto básico de la canasta básica de los judíos, aceite y trigo. Así como en México las tortillas y pues, también el aceite, ¿verdad? Las tortillas y el aceite, producto básico, no debe faltar. Sin aceite, pues es difícil cocinar. Sin tortillas en México, pues no sabe también la comida, ¿sí? Entonces, aquí en esta cultura, el trigo era bien importante. En tiempos bíblicos, cuando había una cosecha abundante de trigo, simbolizaba que había bendición de parte de Dios. Ya está una canción en estos días que dice, sin la harina no hay Torah, sin la Torah no hay harina. Más bien Torah es la palabra para ley, entonces sería, sin la harina no hay ley y sin la ley no hay harina. ¿Sí? Entonces hay una combinación con ambos. El significado del trigo es amor y caridad. ¿Sí? Entonces, en cierta manera, el simbolismo de esto es ayuda a otros y ser generoso con otros. ¿Qué pasó después de eso? Disminuye la deuda de ambos arrendadores y no sabemos si hubo más, no dice la historia si hubo más o nada más fueron esos dos, pero con esto este mayordomo estaba pensando, ya que me termine de correr mi amo, porque, bueno, no mi patrón, porque no era esclavo, un esclavo vivía bajo la casa de su patrón y tenía techo. Un hombre libre, si lo corrían del trabajo, no tenía techo. Entonces, ¿dónde iba a ir? Decía, pues me voy con esos hombres que le acabo de descontar a uno mínimo 3 años de trabajo y a otro 1 año y medio de trabajo. Seguramente me van a recibir en su casa. ¿Qué hizo el dueño? Dice versículo 8, y alabó el amo, el dueño, al mayordomo malo por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato de sus semejantes que los hijos de la luz. O sea que si nosotros, hijos de la luz, yo espero que tú seas un hijo de la luz, o una hija de luz, como quieras decirte, pudiéramos tener mismas ideas para buscar bendecir a otros, otro gallo nos cantara, como dijéramos en México los dichos esos. Tiene su lado negativo esta historia, ¿no? Porque el lado negativo es, bueno, el hombre hizo mal a su trabajo y traicionó la confianza de tu patrón. Entonces, ¿cómo vamos a seguir ese ejemplo, Joel? Mira, yo no voy a traicionar a mi esposa, yo no voy a traicionar a mi patrón, yo no voy a traicionar las leyes, yo no voy a traicionar, no te pido que traiciones. Pero ese hombre actuó de una manera, aunque era un desvergonzado, se volvió generoso con otras personas que le podían ayudar en el futuro. Y es un llamado para nosotros los discípulos, para ser generosos con otros. Esa es la idea de este pasaje de dinero. Después le va a llamar a esta historia, o de estas riquezas le va a llamar a riquezas injustas. Es más, la palabra riquezas, después lo vamos a ver un poco más, habla de la palabra mamón. Y eso dice, porque estos hombres que tenían esas riquezas injustas o mamón injustas, se portaban mejor. ¿Sí? El lado positivo de esta historia es que este patrón alabó la sagacidad de este hombre. El dueño de los bienes descubrió las maldades de este mayordomo. ¿Pero qué debe hacer un cristiano entonces? ¿Cómo debe actuar un cristiano en tales circunstancias? ¿Cómo intervenir para corregir el mal sin meternos en problema? Versículo 9. Y yo os digo,
Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Ok, ve lo que dice aquí. Ganad amigos por mamón injustas. Ay, caramba, ahí dice mamón. Sí, en el original griego dice mamón injustas. Para cuando estas falten, los reciban en moradas eternas. ¿Cómo se relaciona entonces el creyente con los bienes de este mundo? Él no se opone, Dios no se opone a que los hombres tengan bienes. No es el problema el dinero, el problema es el amor al dinero, el amor a la ambición de todo para mí y nada compartir con otros. Esta palabra de riquezas, mamón, hace un hincapié en el carácter terrenal de lo que estamos nosotros acumulando. Lo que tú te preocupas tanto de adquirir más, una casa más grande, un carro más nuevo, una ropa más de marca y todo lo que estás... Eso se va a acabar. Eso no te llevas nada de eso. En cambio, lo que tú inviertas en el reino de los cielos va a ser permanente porque te está esperando un lugar mucho mejor. ¿Sí? El creyente en este caso tiene que usar bien sus posesiones. No solamente su dinero. Sus talentos. ¿Has aprendido música? No creo que no haya iglesias que te puedan abrir oportunidad para que desarrolles su talento. ¿Tienes privilegios? ¿Tienes conocimientos? ¿Adquiriste algún conocimiento en algo específico? Leyes, medicina, consejería, arquitectura, mecánica. Úsala para bendecir a otros. Es un préstamo de Dios todo lo que tú tienes. Dios te ha dejado que tú lo uses. Tú eres su administrador, tú eres su mayordomo de todo lo que está en tus manos. Entonces, lo que el Señor te ha dado es de carácter espiritual, porque Dios lo usa para bendecir al mundo. Las riquezas van a faltar en algún momento. Dice, cuando os falten estas, los reciban en las moradas eternas. ¿Cuándo van a faltar? Cuando uno parte. Cuando uno se va. La pregunta de, ¿y cuánto dejó? ¿Sí? ¿Se murió alguien? ¿Cuánto dejó? Pues todo, no se llevó nada. ¿Sí? No te vas a llevar nada. Con nada venimos al mundo y con nada vamos a partir. ¿Sí? Amigos, que no te dejen, amigos, invierte en amistades, invierte y sé generoso con otros. Otros que se van a dar cuenta de tu interés por ellos y que cuando vengan los días difíciles van a estar contigo, van a compartir su pan, van a compartir su casa, van a compartir su amistad para que tú sigas adelante y no te quedes estancado. Van a ver cuando tienes problemas y te van a buscar echar la mano. Van a ver cuando tú estás solo y te van a acompañar. Busque esa clase de riquezas, lo que está enseñando aquí la palabra de Dios. En los tiempos difíciles te vas a dar cuenta que es lo que mejor se necesita. Versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también lo es fiel, y también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Muchas veces he escuchado personas que me dicen, pastor, yo si me saco la lotería, yo doy una buena tajada para la iglesia, pastor. Sí, ore por mí para que me saque la lotería. No. Y les digo, el Salmo 91 se aplica a ti. Si compras un billete de lotería, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te van a llegar. ¿Sí? Entonces ya no oro por ellos ni para eso. Y es que me he dado cuenta de que a las personas que se quejan continuamente, yo no doy en la iglesia, pastor, porque no tengo, soy pobrecito y cosas así. Y de repente los he visto recibir grandes cantidades de dinero. Algún gobierno o alguna situación extraordinaria y reciben buen chequezote. Yo sé por ahí que recibieron eso y lo vi, a lo mejor soy testigo de eso. Y digo, bueno, por lo menos a lo mejor va a dar una ofrenda. No da nada, ¿sí? Su corazón está en lo que reciben y pues no le saco nada, ni las gracias yo creo le saco, porque en su corazón no hay ese deseo de compartir con otros. Tienen o no tienen, no comparte con nadie. Posiblemente lo haga de otra forma, espero que lo haga de otra forma, pero de compartir con que la iglesia siga llevando su mensaje a otros lugares, por lo menos en la mía no lo hacen, ¿sí? Entonces, las personas ponen en su corazón la confianza en las riquezas o en Dios. Si tienen poco, tienen un poco más,
Su corazón es igual que cuando tienen poco o cuando tienen mucho. En cambio, aquellos que su corazón tiene mucho, continuamente van a estar buscando a quién más bendecir. Y sea que tengan mucho o que tengan poco, están continuamente buscando a quién bendecir. Esos son los buenos hijos del reino. Esos son los que dan mejor testimonio. Esos son los que cuando predican se escucha su voz porque dicen, es verdad, lo que él dice es cierto. Yo, si saben de mí, espero que digan que tengo razón y que estoy tratando de hacer eso que estoy diciendo. Es fácil decirles a ustedes y no hacerlo yo. Es fácil porque lo puedo hacer miles de veces. Yo quiero hacerlo, por ejemplo. Es más, recuerdo la historia de un pastor que continuamente predicaba de el diezmo, el diezmo, el diezmo. Sí, y pude tener la oportunidad de ver su contabilidad y pues lo busqué a él. No, pues este pastor habla mucho del diezmo, va a diezmar mucho. Nada, vacío, cero. Si no es que a lo mejor no ponía su nombre, pero de él no se sabía nada en esos libros. Le pedía a otros, pero para dar él, nada. ¿Sí? No quiero ser esa clase de siervo. Y yo te estoy hablando y quiero ser ejemplo de eso también. Versículo 11. Si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Si no puedes ser fiel con los $100, $1,000, los $10,000 que te llegan cada mes, cada año, cada qué sé yo, si no puedes ser fiel con $10 o $1 que te llega, ¿cómo vas a poder ser fiel con más? Y lo verdadero no nada más es las riquezas. Esas son las riquezas injustas. Las riquezas justas son aquellas que incluyen el amor, la caridad, la generosidad, la gracia, la fe. Esas cosas que te van a poder hacer sobresalir encima de los demás porque eso es lo que vale la pena. Versículo 12. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? En el reino de Dios no se pueden utilizar las mismas estrategias que se utilizan en el mundo. En el mundo lo común es la infidelidad, el engaño, la inmadurez, la corrupción. Eso no será parte del reino de los cielos. La avaricia, la desconfianza. Los gobiernos se levantan y dicen que son mejores y al rato se dan cuenta uno de lo mismo que los otros, ellos hablaban contra ellos, vienen haciendo lo mismo. El último versículo 13, con eso termino. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Riquezas es la palabra mamón otra vez, es el Dios de la riqueza de los... no recuerdo de quién eran esos dioses, pero Dios de las riquezas. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Y tú dices, las riquezas son mundanas, ¿no? ¿Cómo va a hablar el pastor de riquezas mundanas? ¿Y cómo habla de dinero en la iglesia? Debemos hablar de fe, de amor. Pues la tercera parte de las parábolas mínimo habla de mayordomía, de dinero, de economía, de cómo utilizar las riquezas que Dios nos da. ¿Sí? Son mundanas, sí son mundanas, son riquezas injustas, dice aquí la Biblia. No podemos servir a Dios y a las riquezas injustas o a Mamón o al dinero. No podemos servir a Dios y al dinero. O servimos a Dios o servimos al dinero para ver qué más adquiero yo. ¿Sí? El dinero no es malo en sí, como te digo, el amor al dinero es lo malo. Pero también lo comparo a nuestros días. Hay una historia que yo creo que has escuchado. Estamos aquí en Minneapolis. Hace un poco más de un mes y un día me parece, mataron a un hombre llamado George Floyd. Y lo han vuelto a este hombre una bandera, un héroe. Donde quiera que protestan se menciona su nombre. Este era un gran hombre, pero no era un gran hombre. A lo mejor me gano enemigos con esto que estoy diciendo, pero era un criminal. No porque estaba pagando con un billete de $20, estaba bien pasado, bien high, como dicen aquí, y tenía droga en su bolsillo, no por eso. No, tampoco estoy en contra de que lo hayan matado y creo que lo mataron por ser negro, más que por el crimen que estaba cometiendo en ese momento. Pero a este hombre, con toda la injusticia y las cosas alrededor de él, no era un buen hombre, era un criminal. ¿Sí? Un criminal que había pasado varias ocasiones en la cárcel.
No una, dos, tres, cinco, varias ocasiones. El crimen mayor que había cometido y por el que tenía unos años, pasó varios años en la cárcel, fue que llegó a una casa con varios de sus cómplices. Llegaron, él se presentó en la casa, tocó en la puerta, dijo: soy de la ciudad, vengo a revisar cosa del agua, me parece que era. La mujer le abrió, una mujer negra también, embarazada, avanzado su embarazo. Ese hombre entró, llevó una pistola, le apuntó en el vientre: ¿y dónde está el dinero? ¿Dónde están las drogas? ¿Dónde está lo que tengas? Los amigos que venían en su carro entraron, buscaron por todos lados, se llevaron lo más que pudieron en su carro y se fueron del lugar. Esta mujer avisó a la policía vino y buscaron a este hombre, lo encontraron, y a todos los que le habían acompañado los metieron a la cárcel. Este no es un héroe. Eso no es un ejemplo para mis hijos ni para nadie que quiera recomendar. Pero por otro lado, es en cierta manera la gota que derramó el vaso para que empezaran a manifestarse en contra de las injusticias que están sufriendo las minorías en Estados Unidos, incluyendo gente de mi color, brown, así como piel canela, ¿sí? Negros, chinos, y de todo tipo de razas extras, por parte de autoridades, no de los blancos, porque a veces son los mismos autoridades con diferentes colores también que ejercen su poder para humillar a otros. Se usa la historia de George Floyd para exigir cambios en la forma en que las autoridades están tratando las injusticias en esta sociedad. Pero George Floyd no es un héroe. Pero sí, la idea de que debe cambiar algo del gobierno sí es válida. Lo mismo con esas riquezas. Las riquezas no son héroes. No es tampoco un dios. Pero se pueden utilizar para el fin de buscar servir a otros, bendecir a otros, actuar con generosidad, actuar con amor. Y qué bueno que aunque tú no aceptes nada de lo que estoy diciendo, digas: voy a empezar a vivir una vida de generosidad. Voy a empezar a ayudar a causas justas. Voy a empezar a visitar a los niños con leucemia. Voy a empezar a visitar hospitales y orar por los enfermos o acompañarles unos cuantos minutos. Voy a visitar asilos de ancianos donde están los viejitos olvidados. Voy a llevarles una cobija, voy a llevarles algo de comer. Y empieces a invertir en las cosas que sí valen la pena, las cosas que son para siempre. Este hombre injusto, con toda su injusticia, empezó a hacer cosas buenas y lo alaba a su maestro, más que por la idea de engaño, de traición, por las cosas buenas que estaba haciendo. Y aunque tú seas de lo peor, tienes oportunidad de hacer algo bueno. Empieza a cambiar tu vida, empieza a cambiar tu mentalidad, tu manera de ver las cosas. Y que Dios tenga compasión de tu alma y que Dios te bendiga. Amén.